Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Fundación Juan March. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de la Biblioteca Invita, un homenaje a Aurora Bernárdez y Julio Cortázar, que hemos organizado con la Universidad San Jorge. Yo soy Luis Martínez Uribe, director de la Biblioteca Centro de Apoyo a la Investigación que tenemos aquí detrás, y tengo a mi lado a Berta Sáez, que es la rectora de la Universidad San Jorge. Y que le cederé la palabra en un momento. Yo voy a ser muy breve, pero sí que quería aprovechar la oportunidad para, primero de todo, dar las gracias a todos los compañeros de la Universidad de San Jorge y compañeros de la Fundación que nos han ayudado a montar este evento. Y, por supuesto, a Daniel, a María Ángeles, a Alejandra, que van a participar en el coloquio, y que les va a moderar mi compañera Celia Martínez, que además, después del coloquio, hará una visita a la biblioteca de Cortázar y os enseñará los libros nuestros y los que están aquí de Julio Cortázar, más los de Aurora que habéis traído. Este es un acto que nos hace mucha ilusión. Yo creo que juntar la biblioteca de Aurora y de Julio es algo extraordinario y que además nos va a permitir ahondar en ambas figuras a partir de los libros de sus colecciones. Una cosa más, me gustaría también reforzar un poquito la idea de la importancia que tienen las bibliotecas conservando este tipo de fondos, este tipo de materiales que se convierten en recursos para la investigación literaria fundamentales y muy importantes. Sin más, cedo la palabra a Berta. Espero que disfrutéis mucho y muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar hoy aquí en representación de la Universidad San Jorge en este acto que, bueno, como bien decía el anuncio del mismo, trata de volver a unir dos legados, el de Julio y Aurora, y, ¿por qué no?, dos bibliotecas, las bibliotecas de Julio Cortázar y Aurora Bernárdez. Este tipo de iniciativas contribuyen, sin lugar a dudas, a difundir la obra de dos maravillosos artistas, dos magníficos autores y dos grandes bibliotecas. Por tanto, mis primeras palabras sean de felicitación para todos aquellos que habéis hecho posible este acto hoy aquí. Les ha nombrado Luis, Daniel, María Ángeles, Delia, nuestras personas de cultura, el grado de traducción de la universidad y Alejandra, por supuesto, querida Alejandra, a ti por acercarte a la universidad aquel maravilloso día. Antes de escuchar, como comentaba Luis, a los expertos en la obra y en las vidas de Julio y Aurora, que es a lo que realmente hemos venido todos aquí esta tarde, me gustaría aprovechar esta ocasión también para hablar un poquito y poner un poco en valor la acción, la importancia, sobre todo, de la traducción y de los traductores. Pasado mañana, 30 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Traducción, un día en el que se pone en valor toda la acción y toda la obra, ¿no?, de los profesionales de la lingüística y sobre todo el papel que desempeña en las diferentes culturas y cómo facilita el entendimiento y la cooperación entre personas y países. Al trasladar un idioma de un idioma a otro, una obra, ya sea literaria, publicitaria o de la índole que se precie, no se hace una mera traducción teórica de palabras, sino que en la traducción se integran la cultura, los valores y el germen en sí de cada uno de los países a los que se hace referencia. Aurora Bernárdez fue una traductora, una magnífica traductora y también una escritora silenciosa. Esto lo dice Mario Vargas Llosa y leo textualmente: se abstuvo de publicar para que solo hubiera un escritor en la familia. Así era Aurora, brillante y al mismo tiempo generosa.
Ni una palabra ni un dato fuera de lugar. Son palabras de Juan Cruz, que no nos puede acompañar aquí esta tarde, pero vaya por ti, Juan, nos hemos acordado. Y así también como era Aurora, son los traductores, siempre en un segundo plano para que luzcan o sean grandes los protagonistas de la historia. En la Universidad San Jorge conocemos bien el talento de estos traductores y a su vez el talante amable y abierto de ellos. Hace ya casi 15 años que implantamos el grado de traducción y comunicación intercultural en nuestra universidad y por tanto es ya mucho tiempo trabajando con profesores, nuestros compañeros, nos acompañan varios de ellos esta tarde aquí y también nuestros alumnos, cuyo objetivo principal es permitir que las personas conecten y se entiendan entre sí. Además, fíjese el apellido que lleva nuestro grado de traducción, comunicación intercultural, y es que uno de los gérmenes de nuestra universidad es poner en contacto culturas y diferentes países. Y es que en la Universidad San Jorge conocemos también muy bien la generosidad ilimitada de Alejandra Bernárdez, sobrina de la autora, sobrina de Aurora, y baluarte de su legado a nivel humano y también bibliográfico. Alejandra se acercó hace ya un tiempo a la Universidad San Jorge y puso a nuestra disposición nada más y nada menos que 2.405 ejemplares con un enorme valor literario y más aún sentimental para ella. De esta forma adquirimos la maravillosa obra de Aurora y la gran responsabilidad de preservar y difundir a Aurora Bernárdez a todo el mundo y también el compromiso de dar a conocer a todo el mundo la traducción y la importancia que esta traductora ha tenido en todas las culturas. Gracias, Alejandra, por depositar en nosotros esta confianza. Nos sentimos muy honrados con todo tu apoyo y cuenta con nuestro compromiso firme para seguir trabajando y difundiendo esta gran obra de Aurora. Por cierto, la elección del 30 de septiembre para homenajear a los traductores se debe a que es la fecha del fallecimiento en el año 420 de San Jerónimo, un cura italiano que tradujo nada más y nada menos que la Biblia a partir de los manuscritos del Nuevo Testamento. También tradujo al griego parte del Evangelio hebreo. Como anécdota les diré que un 30 de septiembre, un poquito más allá del 420, esta que les habla tuvo a bien venir a este mundo. Y tal vez sea por eso que me han interesado tanto siempre la cultura y los idiomas de los distintos países. Bueno, poniendo un poco de humor a esta parte, antes de acabar mi intervención, quiero expresar sinceramente mi máximo agradecimiento a la Fundación Juan March, a esta biblioteca, querido Luis, desde, en aquella época pandémica que nos recibisteis en esta biblioteca, Celia, y nos quedamos impresionados por el valor de lo que aquí hay dentro, por el modo en el que trabajáis y por hacernos sentir como en nuestra casa desde el principio. Igualmente reitero el honor que es para nosotros poner aquí esta tarde en común nuevamente esos dos legados y juntos de nuevo a Julio y a Aurora. Seguro que será la primera de muchas de nuestras colaboraciones. Muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Berta y a Luis por sus palabras. Yo soy Celia Martínez Cristina, soy la bibliotecaria responsable de la Biblioteca de Julio Cortázar y también de la Biblioteca de Teatro Contemporáneo y de Ilusionismo que tenemos aquí en la Biblioteca de la Fundación. Os doy la bienvenida a todos y mi agradecimiento personal por vuestra presencia en este acto, un acto que creemos excepcional y también muy emotivo por el reencuentro que supone de dos bibliotecas que fueron una
y que en cierto modo lo han seguido siendo siempre. No hay más que revisar el catálogo de ambas bibliotecas con un poco de cuidado y viendo los libros que contienen, y se percibe el vínculo tan especial que siempre unió a Aurora Bernárdez y a Julio Cortázar a través de los libros dedicados, los libros firmados, los libros anotados, sus lecturas comunes, que luego en la visita que haremos a la biblioteca podrán contemplar en una pequeña muestra que he preparado de los libros de ambas bibliotecas que amablemente han traído de la biblioteca de la Universidad de San Jorge, nuestros compañeros, y una selección de los libros de la Biblioteca Cortázar. Podría decirse que el acto que nos reúne esta tarde sirve para que las dos bibliotecas se miren y se reconozcan entre sí como un homenaje a Aurora y a Julio a través de sus bibliotecas. Y creemos que sus protagonistas estarían muy felices por ello, a punto de, además, precisamente cumplirse próximamente 30 años de la llegada de la Biblioteca Cortázar a la Fundación, gracias a la inmensa generosidad de Aurora Bernárdez al hacer donación de esta biblioteca. Este encuentro de hoy queremos que sea, ante todo, un reconocimiento absolutamente merecido a la figura de Aurora Bernárdez, tan desconocida todavía, en cierto modo, y que quizá ha permanecido siempre en un segundo plano. Su labor como traductora, como bien comentaba la rectora, Berta, traduciendo a grandísimos autores, y en muchos casos se ha comentado que sus traducciones mejoraban los originales. Pero también la dedicación que tuvo siempre en una vida tan larga como la suya a cuidar del legado de Julio Cortázar, una dedicación muy compleja muchas veces, pero siempre intentando difundir su obra, buscando nuevas ediciones, y que lo hizo prácticamente hasta el final de su vida. Y creo que es un reconocimiento absolutamente merecido absolutamente. Y por último, quería comentarles también, en un azar que encantaría a Cortázar, la Biblioteca de Teatro pues, también recoge varios ejemplares de textos teatrales traducidos por Aurora Bernárdez, que también podrán contemplar algunos ejemplares pues, de autores como Jean Cocteau, Jean Anouilh, Jean-Paul Sartre o John Priestley. Y también tendríamos que mencionar la Biblioteca de Ilusionismo, que también tenemos en la Fundación, que es también fruto de un acto de generosidad de un ingeniero que la tenía en su casa y decidió donarla a la Fundación. Un tema, la magia, la ilusión, que era absolutamente cercano a Cortázar y a su manera de ver el universo literario. Y también, por otra parte, pues en los fondos de música y de arte, a los que también era muy, muy cercano Cortázar. Así que, bueno, espero que de todo esto y de mucho más podamos hablar con nuestros invitados en el coloquio que tendremos después de sus participaciones. Así que, sin más, los voy a presentar brevemente para que luego, a continuación, ya tengan sus intervenciones. En primer lugar, María Ángeles Fernández es periodista y editora. Desde 1997 ha sido editora de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Es especialista en la obra de Julio Cortázar y ha publicado varios libros, el último de ellos, Borges y Cortázar, una relación literaria, entre otros artículos y entrevistas en diversas publicaciones y revistas académicas. Desde 2004 coordina los talleres de lectura de la obra de Julio Cortázar en el Centro de Arte Moderno de Madrid. Muchas gracias, María Ángeles, por estar aquí. Gracias. Bienvenida. A continuación, Daniel Mesa Gancedo es profesor titular de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Zaragoza. Ha dedicado buena parte de sus investigaciones a la obra de Cortázar, sobre la que ha publicado numerosos artículos y libros, como por ejemplo Continuidad de Cortázar.
Colaboró además en la edición de la poesía completa de Cortázar y sobre Aurora Bernárdez ha publicado recientemente el trabajo Autorretrato de una dama, la escritura desencubierta de Aurora Bernárdez. Y si me permiten, quiero añadir un especial agradecimiento a Daniel por acompañarnos esta tarde, ya que él fue de los primeros usuarios de la Biblioteca Cortázar cuando llegó aquí, cuando preparaba su tesis sobre la obra poética de Cortázar. Así que nos alegra doblemente su presencia porque es un retorno. Y finalmente, Alejandra Bernárdez Larrondo es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Europea de Madrid y máster en Cultura Contemporánea por la Fundación Ortega y Gasset. Simultaneó su trabajo de formación académica con algunas exposiciones de pintura y en 2015 comienza a gestionar el legado de Aurora Bernárdez y en 2019 también el de Francisco Luis Bernárdez. Así que, pues ya sin más dilación, le cedo la palabra a María Ángeles y cuando quieras. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Si me emociono y lloro, los que me conocéis sabéis que soy muy llorona porque este sitio en particular me arranca los mejores recuerdos, creo yo. Y justo cuando entrábamos le decíamos a Daniel y a su esposa que está con él que recuerdo perfectamente el día del acto, cuando estaba Aurora, que vino Saúl Yurkiewicz con Gladys Anchieri, Mario Muchnik, Nicole Muchnik, al acto de la donación de los libros. Y yo en aquel tiempo trabajaba con Mario Muchnik y por supuesto me colé a su lado y no me separé un minuto y fue muy emocionante y lo siguió siendo. Yo no he dejado rastro de mi paso por la biblioteca, pero también vine al principio. Lo que pasa es que yo soy muy outsider, no tengo, digamos, raíces, digamos, en la investigación, pero bueno, he dedicado parte de mi vida, digamos, a la pasión de perseguir, yo creo, lo imposible, que es comprender la obra de un gran autor al que admiro, que es Julio Cortázar. En ese camino conté con la suerte también de haber frecuentado, sobre todo en los últimos tiempos, a Aurora Bernárdez, tanto cuando ella venía a ver entonces a su hermano Mariano, que estaba en una residencia en Madrid, gracias a lo cual conocí también a Alejandra, y bueno, se fue fraguando una amistad despareja, como comprenderéis, ¿no? Porque Aurora era una gran persona en todos los sentidos y es como que uno no sentía siempre que no le llegaba casi ni al talón en casi nada, ¿no? Pero aún así ella fue tan generosa siempre de abrir la puerta de su casa, abrir su corazón y darme la oportunidad de pasearnos por París muchas veces, ir a ver los museos o ella enseñarme la maison o la casa natal de Honoré de Balzac y contarme, por supuesto, toda la anécdota, por dónde se escapaba, porque sabía todo. O sea, ir al Quai Branly cuando se inauguró con Aurora Bernárdez fue un lujo, porque conocía todo el arte que había en ese museo. Por supuesto, he tratado a muchas personas que la conocieron, incluso a un alumno suyo, lo cual es un privilegio, que es Antonio Requeni, un gran poeta argentino, que fue alumno suyo en una escuela, en un colegio nocturno de la ciudad de Avellaneda, que es una ciudad próxima a Buenos Aires. Y todavía hoy, que él vive, la recuerda con especial cariño. Y él dice que es poeta por Aurora Bernárdez, o sea que ha dejado un rastro en todas las personas que la conocieron. Yo tengo que decir que al preparar esta pequeña charla que quiero compartir con vosotros, se me ha abierto como un universo, porque es cierto que uno sabía de su trabajo de traductora, pero he tenido la mala idea, como quien dice, de hacer una lista de los libros que todavía me falta por comprar y de los que ya tengo. Y claro, la lista, que probablemente a lo mejor todavía parezca cosas por ahí, tiene 3 folios enteros, pero claro, 3 folios de traducciones suponen muchos folios traducidos. O sea, los que estáis aquí, que seguramente habéis trabajado alguna vez con un libro traducido, es cada palabra que hay que traducir, cada frase, repasarla. Bueno, en fin, es un trabajo, como dijo Javier Calvo, el trabajo del traductor es como el fantasma en el libro. Esa es una idea muy bonita que él, como gran traductor que es, conoce bien. Y también tengo la idea de Marcelo Cohen, que dice que Amal es musicómano, es un gran traductor, que un traductor es como un músico,
pero no tiene la libertad del músico, que puede poner su pasión, su propia personalidad y aportar algo a la nota. No, el traductor tiene que ser fiel a la partitura. O sea, son palabras muy hermosas. Aurora Bernárdez, que fue casi invisible en casi todo, tan prudente, tan sobria y tan respetuosa del otro, precisamente en el trabajo de traductora lo que hace es estar permanentemente abriendo la puerta al otro, haciendo visible al otro. Hoy día eso es una idea muy integradora, digamos, de lo que es el mundo. Es importante ver al otro. El traductor se sacrificaba para dejar ver al otro. El primer trabajo de Aurora como traductora, ella estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires, todavía no lo he podido traer, no sé si lo tendréis vosotros en las bibliotecas, es Los Thibauts de Martín Dugard, que empezó a publicarse en el año 44 y como son varios volúmenes, se terminó de publicar en la editorial Losada en 1947. Ella cuenta en este precioso libro, que agradecemos siempre, por supuesto, a Philippe y a Alfred Font, haberlo publicado, que son sus albaceas literarios actualmente, el libro de Aurora, que son textos, conversaciones y notas del el trabajo oculto de Aurora, ¿no?, de escritora. Hay una entrevista que hace Fenelón de ella, cuenta que precisamente el primer trabajo suyo como traductora fue el de Martín Dugard, que le hicieron una prueba en la editorial Losada y por supuesto pasó, ¿cómo no va a pasar? Luego, los otros libros que he podido traer, porque no los podía traer todos, son La fanfarlo de Baudelaire, de 1944, El Bouvard y Pécuchet de Flaubert, de 1946, que se está cayendo a trozos, ¿ya veis? Y no es la primera edición de La náusea de Sartre, que fue de 1947. Bueno, la lista, como veis, es larga. Quiero mencionar particularmente este libro porque, si bien la relación de amistad entre Cortázar y Aurora empezó leyendo, o sea, Aurora leyó primero Casa Tomada de Cortázar en la revista que publicaba Borges, Los Anales de Buenos Aires, y ya le interesó, pensó que no era argentino, incluso, lo dice además, y luego se conocen. Entonces, cuando ella conoce a Cortázar, ella ya conocía el cuento de Cortázar Casa Tomada, pero a su vez, Cortázar había leído la traducción de ella de La náusea y había hecho una reseña muy elogiosa, que por primera vez yo vi mencionada a la traductora, menciona a la traductora en la última línea en la revista Realidad. Entonces el nexo se produjo antes de conocerse, que es algo muy romántico y muy hermoso, y que es lo que se ha mantenido toda la vida. Bueno, según las notas que yo tengo, la última obra de Aurora sigue inédita. Hay unos cuadernos que están en poder de Philippe, sí, donde hay unos apuntes y bueno, está inédito. Pero lo último publicado es Las bodas de Camus en el 2011, lo que no quiere decir que ella lo tradujera en 2011, como sabéis. Ella murió el 8 de noviembre de 2014 y al final de su vida yo sé que estuvo repasando todas las traducciones que le encargaban repasar, claro, porque su idea era, me lo dijo a mí particularmente, que las traducciones envejecían. O sea, tenía esa conciencia de que el idioma, evidentemente la lengua, desde el punto de vista lingüístico, el habla modifica la lengua. Eso ella lo tenía muy claro. Era una persona absolutamente actualizada, leía todos los días los periódicos, que siempre le gustaba que cuando yo iba le comprara El País y le llevara el Babel, y en fin, esos pequeños caprichos que no necesitaba de mí, pero bueno, yo lo hacía. Y sin duda, una de las cosas que quiero decir que tenía un oído finísimo para todas las curiosidades de
que expresaba la gente. En este libro precioso hay varias, y os recomiendo que lo leáis. Pero bueno, tenía una sensibilidad especial para los matices de la lengua. Claro que para un traductor eso es fundamental, pero a su vez tenía el gran sentido del humor de pescar los pequeños lapsus que hacen que las cosas pasen a significar otra cosa o se transformen en otra cosa. Seguramente luego en el coloquio podrán salir más cosas. Yo solo quería decir que en este libro, en la página 180, dice: clásicos que me llevaría a la isla desierta. Don Quijote, los ensayos de Montaigne, la Recherche de Proust, el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz. Y de los modernos, Cortázar, Calvino y algunos poetas. O sea, coherente hasta el final. Entonces, fue una suerte que Aurora tuviera la gran visión de legar la Biblioteca de Julio a la Fundación March, y también la suerte de que los libros que quedaron en su casa cayeran en tus manos, y entonces eso es un tesoro que, bueno, no solo para los investigadores, creo que para cualquier persona, porque en estas colecciones, que bueno, el catálogo de la March está disponible en línea, con lo cual podéis ver la trayectoria de las lecturas de Cortázar, es la historia de por lo menos un siglo de cultura y de las innovaciones de la cultura, porque no tradujo cualquier cosa, tradujo lo mejor, aparte de su trabajo comestible, por decirlo así, en la UNESCO y todo lo que suponía aquello, ¿no? Como el caso de Cortázar. Cortázar era un escritor, traductor. ¿Qué fue primero? Digamos, ¿qué enriqueció a quién? Eso es imposible saberlo, pero sin duda que es un trabajo de ida y vuelta constante y una reflexión que hace que el autor tenga que alejarse y a la vez, lo que hablábamos antes, acercarse, pero sin tergiversar, digamos, y sin que su obra invada la obra del otro. Son reflexiones que me encantaría estar en vuestros cursos, en vuestros seminarios de traducción, porque me parece que es una de las pasiones no declaradas de mi parte. Creo que la conversación a través de lo que significa las lenguas en contacto es lo que han hecho avanzar al mundo. ¿Qué sería el mundo sin la posibilidad de traducirse, ¿no? Entonces, celebro, por supuesto, todas las iniciativas que haya en torno a la exaltación de la cultura, especialmente en estos tiempos tan mortales. Creo que hasta aquí avanzo, y luego, bueno, encantada de ver luego las caras tendremos conocidas. más tiempo. Muchas gracias. Gracias, María Ángeles. Por favor. A continuación, Daniel. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Son las primeras palabras que quiero pronunciar, las de agradecimiento y también de emoción realmente, ¿no? Porque encontrarme aquí después de tantos años, podríamos decir, después de haber conocido esta biblioteca con otra disposición, pero a la vez poder compartir una mesa con Celia, quien me dio acceso, de hecho, hace tantos años, ¿no? Ahora me ha convertido en una reliquia casi. Y yo, ¿no? No, a mí me ha convertido en una reliquia de esta biblioteca, que en el fondo, pues quizás, y a la vez es una responsabilidad, ¿no? Porque supongo que de esa manera lo que hago es simplemente asumir el papel del lector, digamos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que es componente de este sistema que es una biblioteca, libros y lectores, autores y lectores. Entonces, claro, de repente veo esa responsabilidad encima, ¿no? Y por eso, agradecimiento y emoción son las primeras sensaciones que se vienen aquí. Desde luego, el agradecimiento es extensivo a la Fundación y a las personas que han puesto en marcha esta iniciativa, y a la Universidad de San Jorge y también a Alejandra, que han contado conmigo, ¿no? Cuando se me invitó a participar, uno piensa cómo sustanciar aquello que puede decir en unos pocos minutos, o en el formato, etc. Y
lo primero o quizá lo segundo, que vino a la cabeza fue darle la forma de un título que fue Mano a mano, Cortázar, Bernárdez y unas buenas bibliotecas, ¿no? Y lo de mano a mano, muchos habréis reconocido el título de un tango, el preferido de Cortázar, ¿verdad? Que Cortázar cita en un poema que es inevitable evocar cuando hablamos de Cortázar y las bibliotecas, ¿no? Y me permito leer solo unos versos de ese poema que lleva por título el primer verso de ese tango Mano a mano, ¿no? Rechiflado en mi tristeza, que está en la vuelta al día. Te evoco y veo que has sido, sigue citando el tango, en mi pobre vida paria, hasta aquí sigue citando el tango, una buena biblioteca, y aquí ya lo cambia, ¿no? Porque el tango dice solo una buena mujer, ¿no? La conexión o la evocación en ausencia de buena mujer, biblioteca, en estas circunstancias a la vez, era muy tentadora también, ¿no? Entonces, pero he preferido en mi idea unas buenas bibliotecas. También podría haber pensado continuidad de las bibliotecas, ¿no? Que es una idea que sobrevuela esta iniciativa, ¿no? También en relación con continuidad de los parques, que es otra idea inevitable también, como que en la que yo ya tropecé en uno de los libros que se ha evocado, ¿no? Hace ya 30 años, ¿no? Casi va a ser, que pisé esta biblioteca por primera vez, como he dicho, y quizá evocando también el principio del cuento Continuidad de los parques, ya hacía unos cuantos días que yo había empezado a leer a Cortázar, pero no muchos más, hace 30 años, ¿no? Entonces, cuando supe de la noticia primero, y después de la existencia realmente de la incorporación del Fondo de Cortázar a la Fundación, pues a mí me pareció una señal, claro. Yo estaba empezando a leer a Cortázar, acercándome a un flanco de su escritura poco frecuentado, como era la poesía. Las guías de lectura cortazarianas eran abundantes, lo hemos hablado con María Ángeles. Antes, este poema es una, ¿no? Después de esos versos que he citado, enumera una decena de autores, que empieza por Thomas Mann, por ejemplo, Roberto Arlt, casi todas las novelas de Colette, por ejemplo, dice que estaban en la biblioteca que dejó allá en Villa del Parque, y que, hay que decirlo, no sé si casi todas, pero muchísimas de las novelas de Colette están aquí. El resto, no tanto, ¿no? Hay de esos autores que cita, Charles Morgan, Rosamond Lehmann, no hay tantos. O sea, aquí hay otra biblioteca ausente, fantasmal, quizá, por ahí, en continuidad con estas dos y con otras que podremos evocar quizá luego más adelante en el coloquio. En cualquier caso, había muchas guías de lectura, no solo en ese poema, porque Cortázar, en ese sentido, si vale la alusión, que creo que Cortázar no desdeñaría, era un lector borgiano también, se enorgullecía de los libros que había leído, no sé si más o tanto como de los que había escrito. Borges decía que se enorgullecía más de los que había leído, entonces declaraba con frecuencia qué textos había leído. Entonces teníamos guías, y esas guías no se podían consultar el catálogo todavía online, pero poder venir aquí, abrir aquellos ficheros y ver que había la ficha de muchos de esos libros que Cortázar confesaba haber leído y que le habían influido, a los que había seguido, que había traducido, que había versionado, y pedir el libro y que el libro existiera y en muchísimas ocasiones estuviera marcado por la lectura de Cortázar, pues eso era un milagro, de alguna forma, para alguien que se iniciaba en la lectura, ¿no? de un autor que a su vez era, como digo, confesa y orgullosamente lector. Así que, pues, vamos, estar aquí para mí es de alguna forma otra fase de ese estupendo milagro, diríamos, ¿no? 30 años después. Otra cita citable, podríamos decir, relacionada con el lugar de los libros, ¿no? Me parece que podría evocarse también, es el epílogo de los premios, ¿no? Donde la primera novela de Cortázar, donde termina diciendo:
los libros van siendo el único lugar de la casa donde todavía se puede estar tranquilo. Él dice que escribió la novela en el trajín de un viaje en barco para aislarse de ese trajín, y dice, bueno, como probablemente el lector también elegirá este libro para aislarse de ese trajín, porque los libros son el único lugar de la casa donde se puede estar tranquilo, leído eso, ese epílogo, esa frase de los premios, en este contexto que vivimos, ¿no? Actualmente, pues uno piensa que también había algo de pronóstico o también de frase consoladora, en cierto modo, ¿no? Seguramente 60 y tantos años después de la firma de este epílogo, pues los libros siguen siendo esos lugares donde por ahora todavía podemos estar tranquilos, y las bibliotecas son metonimias de alguna forma, continentes de esos libros, lugares donde podemos estar tranquilos, espero, quiero creerlo. Yo no lo estoy ahora mismo, evidentemente, se me nota, pero esta biblioteca, la de la Juan March y la de la Universidad de San Jorge, tengo que decir que son algunas de las bibliotecas en las que más tranquilo he podido estar y se puede trabajar, con lo cual es también un privilegio, ¿no? Los libros, las bibliotecas concebidos. Y si evocáramos también, aunque seguramente habría que hacer un poco de esfuerzo, esos primeros versos del poema que he leído, los libros concebidos como refugio. Y también, como digo, refugio también contra la tristeza, finalmente, ¿no? Rechiflado en mi tristeza te evoco y veo que has sido, en mi pobre vida paria, una buena biblioteca, ¿no? En ese contexto emergen las bibliotecas, la biblioteca cortazariana, que se extiende a la biblioteca de Bernárdez y se confunden finalmente. Y ahí, al confundirse, se confunden también sus modos de lectura, diría, ¿no? Y hay una anécdota repetidísima, ahora la estuve buscando el otro día en la interesantísima entrevista que concedió Aurora a Philippe Fenelon y que recoge en el libro, pero no la encontré. ¿Cómo leían? ¿No? Leían mano a mano, ¿no? Entonces, el título del tango es esa anécdota repetidísima que habían en su viaje a Italia, el primer viaje a Italia que hicieron poco después de casarse, que se compraban, por no cargar con libros, se los compraban en las estaciones, novelas baratas de autores policíacos, Nigel Balchin probablemente, o algunos de los muchos que conserva María Ángeles en su colección, y uno leía, arrancaba la hoja, se le pasaba a la otra, que leía mano a mano y luego lo tiraba. Esto yo no sé si al día de hoy sería muy tolerable, ¿no? Tirar el papel por la ventana y ir terminando el libro, ¿no? Pero esa manera de leer, otra vez, también en continuidad, me parece que está en esa línea, ¿no? Un montón de notas que no voy a leer, claro. Pero quizá en esta primera fase de la conversación, o este momento de introducción, yo había pensado, sí, evocar quizá mi propia relación, convertido en reliquia ya, con la biblioteca Juan March y la mucho más reciente con la Universidad San Jorge, pero que comparten a veces también sensaciones y experiencias, ¿no? La sorpresa, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero yo podría empezar, dado que tengo esa prerrogativa de la veteranía, ¿verdad?, con esa letanía de me acuerdos, ¿verdad? Me acuerdo de que primero John Brainard escribió una novela, I remember, y luego un amigo de Cortázar que le dedicó varios libros, entre ellos una joya que podéis escuchar traducida en el podcast de Bruno Galindo, ¿no? Georges Perec escribió su versión Je me souviens, ¿no? Pues esas enumeraciones caóticas de recuerdos, yo podría haber elegido también esa letanía y decir eso. Como me acuerdo de la sorpresa inicial de ver que en este edificio coincidía la biblioteca de Cortázar, que yo pensaba que había venido para mí, con una biblioteca de teatro y de magia, ¿no? Entonces, claro, otra vez Borges, el arte narrativo y la magia, ¿no? El título de ese ensayo magnífico de Borges coincidían otra vez en estas salas, ¿no? Me acuerdo de la posibilidad de venir aquí a ver libros de Cortázar y ver exposiciones
que yo no me preocupaba de buscar qué había, no venía aquí y me dejaba sorprender por la exposición o por los conciertos y las filas que había que hacer para ir a los conciertos. Los boletines, me acuerdo de los boletines de la Juan Mar. Por supuesto me acuerdo constantemente de Celia, de algunos otros trabajadores de la biblioteca a los que no me dejaban acceder a los libros. El guardián de los libros, sigo citando a Borges, ¿no? El guardián de los libros, para mí es casi mítico, preferiría no tiene usted que pedir sus libros, yo le daba 20 fichas, él me traía 20 libros y antes casi de que aterrizaran los 20 libros yo le devolvía 30 libros porque quería más, ¿no? Quería ver más libros, buscaba siguiendo esas guías que había anotado previamente en casa porque no podíamos venir con la ficha buscada, ¿no? Me acuerdo de que también venir aquí me permitió conocer otro Madrid que conocía hasta ese momento, ¿no? Cosa que no es pequeña, ¿no? Pero me acuerdo de más cosas, de descubrir, eso sí, algunos libros en concreto, El opio de Cocteau, por ejemplo, ese libro que Cortázar reiteradamente creo que era fundacional, ¿no? A partir de la lectura de ese libro, en la traducción de los traductores de Julio Gómez de la Serna, el hermano de Ramón Gómez de la Serna, del año 31, y ver que está aquí esa traducción anotadísima, subrayadísima por Cortázar. Me acuerdo de que buscaba poemas, yo buscaba poemas cortázarianos, y me acuerdo que encontraba algunos poemas, ¿no? En las páginas de las guardas de los libros, allí había algún poema manuscrito, alguno que por mucho tiempo me creí que era de Cortázar y hasta a tiempo descubrí que no era de Cortázar, sino que era de Marechal, pero él lo había copiado a mano en un libro. Me acuerdo, y es inolvidable ese recuerdo, y dónde estará, ¿no? El otro día hablábamos de que esa palabra que solo tiene plural, traspapeles, neologismo que felicito a su inventor, creo que nos dijiste el nombre, Manuel. Sí, Manuel Fontana, el director del Departamento de Plural y Exposiciones. tantum, ¿verdad? Solo tiene plural, porque traspapel, no, hay traspapeles. Pero antes de que existiera la palabra traspapel que yo encontré, fue una traducción de un poema de Paul Valéry, La Dormeuse, la durmiente o la soñadora, o cómo traducir eso, que traducción manuscrita, un papel, traspapel, que yo encontré. Creo, no sé si se había hecho entonces o se había empezado, no se dice expurgo, pero sí a esculcar los libros para encontrar esos traspapeles. Y yo creo que voy a creer que te lo entregué a ti. Probablemente. Que no pude fotocopiar, porque no sé si había siquiera máquina de fotocopia entonces aquí, o si estaba permitido, que copié a mano y que ya después no sé dónde ha estado. Bueno, interrumpo aquí un momentito Sí, nada sí, más. no, pero bueno, Los traspapeles, que fue efectivamente una palabra que se le ocurrió al director de exposiciones de la Fundación, a Manuel Fontán, para denominar pues, pequeños elementos que nos encontrábamos en los libros de esta colección, desde un ticket de metro hasta un recorte de prensa o un dibujo, cualquier otro. Y lo que se ha hecho es fotocopiar y digitalizar esos originales y quedan en el libro tal y como estaban, pero una copia. Y el original está guardado y preservado. Inciso, pero nada no más. tengo que buscarlo todavía porque aún no lo encuentro. Pero eso están digitalizados todos. Eso es borgiano también, ¿no? Sí. Es una biblioteca de Babel, ¿no? No, el libro de arena, la biblioteca de arena. Uno encuentra un papel, lo cierra y ya es casi difícil volverlo a encontrar. Sin embargo, apareció, y en eso yo quiero también mencionarla aquí, a Sylvie Protin, que es una especialista de la Universidad de Lyon, que hizo una tesis magnífica sobre el Cortázar traductor, que indagó en todas las traducciones que Cortázar hizo y encontró en la Universidad de Princeton una versión mecanografiada de ese poema, con lo cual a la hora de establecer... Y a mí ese poema de Paul Valéry cayó en mis manos por azar, y solo muchos años después, releyendo algún poema cortázariano dedicados, hay una serie que dedica a Mallarmé, pues hay un poema que empieza "Oh soñadora que yaces", que es una versión de La Dormeuse, dedicado a Valéry.
pero es una versión, no es una traducción. Entonces, bueno, son esos azares de la lectura que la visita física, eso hablamos también el otro día y seguramente tendremos ocasión de hacerlo, ese tipo de hallazgos solo los permite la visita física a la biblioteca, al archivo, etc., ¿no? Y así podemos progresar o encontrar cosas que tal vez no. En cuanto, doy un salto y no me alargo más y luego si acaso comentamos algunos aspectos más, ¿no? La relación con la Universidad San Jorge, como he dicho, es bastante más breve. Lo primero fue la sorpresa por la noticia. La biblioteca de Aurora Bernárdez llega a Zaragoza. En este caso ya era menos ingenuo y pensé, no viene por mí, ¿no? Pero sí me hizo, y me acuerdo de que me acordé en ese momento de la primera vez que estuve a punto de conocer a Aurora Bernárdez, que hubiera sido en Zaragoza también, un poco antes del año 93, cuando ocurrió otra cosa que para mí es sorprendente y todavía no acabo de tener una explicación real. La primera edición del teatro cortazariano, y hemos hablado de teatro, que también es uno de los flancos cortazarianos poco explorados, se hizo en una editorial de Zaragoza, de una vida efímera, la editorial Crítica 2000. Y se hizo una presentación Yo hacía aún menos días que había empezado a leer a Cortázar y tengo que ir a la presentación de ese libro en un sitio privilegiado como fue el Patio de la Infanta en Zaragoza, y estaba anunciada la presencia de Aurora Bernárdez, con quien yo no sé si todavía había cruzado ya alguna carta, pero vamos, no vino. Aurora, por lo que fuera, no vino. Sí. Bueno, tuve que esperar hasta terminar esa tesis mastodóntica quizás sobre la poesía, y para atreverme a enviársela. Y bueno, enviársela no, creo que se la llevé en mano, porque enviada seguramente no había PDFs tampoco. Hubiera sido bastante caro, entonces la llevé a otro lugar mítico, ¿no? Al número 9 de la Place du Général Béré, donde estaban la mayoría de estos libros, supongo, o muchos de ellos. Y bueno, no estaban en la Rue Martel, ¿no? La otra y en una buhardilla. En una buhardilla. Allí había muchos libros también, muchos de los cuales serían también de Cortázar. Me recibió con una amabilidad para mí inaudita, y a partir de ahí sí empezamos a escribirnos, y hubo ocasión de dialogar sobre algo que, bueno, como digo, si acaso proyecto hacia adelante, que sería, más allá de mis relaciones con las bibliotecas, que es lo que me he atrevido a evocar ahora, las relaciones textuales, podríamos decir, entre Cortázar y Bernárdez, o, de otra manera, la tensión textual, todavía no sé si resuelta, ¿no? entre Cortázar y Bernárdez, que me parece que es un camino que está por explorar, y que yo creo que aquí es un buen germen. No quiero alargarme más por ahora. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Tendremos ocasión. Alejandra, cuando quieras. Bueno, yo quería leer algunos párrafos del libro, el libro de Aurora, porque bueno, es un libro magnífico que os recomiendo si queréis indagar en la figura de Aurora. Es de momento la mejor joyita que tenemos, ¿no? De poemas, textos y la entrevista, que es magnífica, ¿no? Y entonces, cosas que hay en la entrevista son cosas que yo he hablado o que Aurora me ha contado montones de veces. Entonces, para mí, leer la entrevista es como estar escuchando a Aurora, ¿no? Te pasará a ti también. Entonces, bueno, voy a leer un par de cositas que me parece... Bueno, no de las que habla sobre la obra de Cortázar, porque, bueno, para eso ya tenemos aquí los expertos. Pero bueno, un poco las cosas más personales, si se quiere, aunque no lo sean. Bueno, aquí le pregunta: estando al lado de Cortázar, ¿no te vino nunca la idea de escribir?
El de escribir o no es un problema que en mi caso viene de la infancia. Tú sabes que mi padre se casó 2 veces y en su primer matrimonio tuvo 5 hijos, de los cuales la hija mayor murió joven, los demás vivieron muchos años. Era gente muy especial, debo decir que eran personas de un nivel intelectual superior a la media, que habían estudiado, en fin, tenían preferencias, gustos, que los colocaban en un cierto sector de la vida social. Mi hermano mayor, medio hermano en realidad, Francisco Luis Bernardes, fue un poeta muy conocido, excelente poeta, católico. Y yo tenía conciencia de eso, es decir, que vengo de un mundo en que la literatura era una cosa real, concreta, vivida, en el que había un gran rechazo del intelectualismo y de los intelectualoides, sobre todo de las intelectualoides. Así se las designaba en mi casa. Una escritora era un poco sospechosa. Primero podía ser de una moral discutible, ahora parece ridículo, pero en aquellos tiempos no lo era. Segundo, se metía en un terreno que no era para las mujeres, que tenían otros terrenos igualmente respetables, porque no es que se los despreciara, pero distintos. Yo siempre reaccioné contra esa actitud, pero en el fondo pesaba mucho sobre mí. No podía competir, no podía hacer lo que hacían otros porque no podía caer en el ridículo. Y creo que eso fue muy importante en mi vida. En la infancia no, pero en la adolescencia sí empieza a ser importante. Después me caso con Julio Cortázar. Tampoco podía entrar en competencia con él. Lo digo de una manera elemental y hasta cómica, porque no se trataba de competir, pero no podía. Sin embargo, no es que no fueran relaciones estimulantes las que yo tenía tanto con mi hermano mayor como con Cortázar, en el plano de las posibilidades que ellos podían ver en mí. Siempre tuve conciencia de eso, me inhibía seguramente mucho, me imponían una gran exigencia. No sé por qué me comparaba, no me puedo comparar, uno no puede compararse con nadie, es ridículo. Pero es evidente que eso es una cuestión teórica, de hecho uno se compara, de alguna manera por lo menos hasta cierto momento de la vida, después ya no. Después ya uno es como es y adiós. Es una de las ventajas de envejecer. Se acabó, no hay más, no hay que demostrar nada. No hay que demostrar que uno tiene derecho a existir y a escribir o a hacer un film o componer una sonata. No es obligatorio y no sé si es mejor o peor por hacerlo o no hacerlo. Pero creo que eso fue un inconveniente, o tal vez una ventaja. Tal vez el mundo se ha ahorrado no pocas tonterías. ¿Hablaste de esto con Cortázar? Nunca. Cortázar pensaba que yo era perezosa, haragana, que era el colmo que no lo hiciera, que patatín, patatán. Me criticaba mucho por eso. Que habla de la traductora. Y tú, a pesar del trabajo en la UNESCO, seguías traduciendo. Traduje muchísimo. Traduje tantos libros que ya ni me acuerdo. Muchas veces me decían, pero esa es una traducción tuya y tengo que hacer un esfuerzo para recordarlo. Hace poco alguien me hizo notar que un cuento de Faulkner, que Julio admiraba mucho, Todos los aviadores muertos, lo había traducido yo. Me había olvidado. Es fantástico, ¿no? Porque además no fue un libro fácil, pero traduje a Camus, a Nabokov, a Sartre, traduje a Roger Martin Dugas. Fue la primera traducción que hice. Me tomaron un examen en la editorial Losada. Los directores literarios me hicieron traducir un párrafo de prosa y un diálogo para ver si estaba en condiciones. Yo era muy joven en esa época. Y bueno, afortunadamente pasé bien el examen y de ahí en más ya fui traductora. Y también traduje del inglés. Posteriormente me pasé al italiano con Calvino sobre todo, que fue de las últimas cosas que he traducido. Traduje muchos libros y libros que pude elegir, libros que me interesaban de verdad. Con todo, debo haber metido la pata muchas veces, creo que es inevitable, y pido perdón a los autores. No fue mala voluntad, quizá atrevimiento de mi parte, pero a veces estuve inspirada. Eso lo he podido comprobar revisando viejas traducciones. Por un lado errores y por otro creo que algunas cosas no estaban mal. Bueno, aquí hace referencia a Cortázar. Siempre se mantuvo un hilo entre vosotros dos.
La ruptura fue dolorosa para los dos, ciertamente fue dolorosa, pero sobrevivió siempre no solo una amistad, es otra cosa, un afecto, una forma de amor, para hablar de una palabra también que da un poco de vergüenza mencionar, una forma de solidaridad o de lealtad que uno puede tener con muy pocas personas, quizá con la madre y con alguien que fue para mí, como fue para mí Julio y como fui yo para él. No tiene que ver ni con la fidelidad, ni con la pasión, ni con las pasiones propias y ajenas. No, es otra cosa. Es un sentimiento que sobrevive a todo. Creo yo que cuando ha existido no se acaba nunca. No siempre fue fácil para él, yo no tenía ningún problema, pero él tuvo una época en que por razones personales no le era tan fácil seguir manteniendo una relación que no se rompió nunca en realidad. Duró hasta el final de su vida y continúa porque me ocupo de su obra, de modo que es una manera de seguir en la misma. A pesar de los desacuerdos, no hubo una ruptura en esa relación, gracias a Dios, ni para él ni para mí. Otras relaciones que han sido importantes en la vida para mí no han tenido esa fuerza, esa persistencia, esa permanencia. Y era así por ninguna razón más. No sé por qué. No puedo explicármelo. Tampoco él se lo podría explicar, pero fue así. Bueno, y por último esta. ¿Cuál ha sido tu verdadera posición ante la literatura? La de lectora. He sido lectora desde antes de ir a la escuela, porque aprendí a leer sola. Cuando fui a la escuela ya sabía leer. Nadie me enseñó. Mirando y preguntando aprendí a leer. Desde entonces la lectura es quizá la que prefiero de todas esas actividades que ejerzo. La lectura no es nunca pasiva para mí. Es quizá lo que más satisfacción me ha dado en esta vida, sin duda. Ya está. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones, que han sido todas muy interesantes. Y a propósito de algunas cosas que habéis comentado, en concreto esto último que ha leído Alejandra, me interesaba que comentarais un poco sobre el tema de la lectura. Es decir, cómo en el contexto generacional en el que se mueven Aurora y Julio, la lectura es esencial, es como la biblioteca es como el centro de cultura en las casas, porque realmente es casi el mayor entretenimiento y la mayor distracción que tiene esta generación en aquel entonces. Nos estamos poniendo en una época que, claro, no tenían los recursos que existen ahora. Entonces, y como Aurora siempre habla de que lo único, leo textualmente, lo único que soy en esta vida es lectora, oficio que respeto mucho, empezando por mí misma en ese plano, lectora. Es decir, que para ella los libros lo son todo en su vida, y no digamos Cortázar, que está leyendo de una manera prácticamente autodidacta, está leyendo a Poe a los 9 años. Entonces, bueno, pues quería un poquito que comentarais y qué os parece. Alejandra o cualquiera de vosotros. Quizá querría poner en contexto una cosa muy interesante, que es que estamos hablando de que ellos nacieron, digamos, bueno, Cortázar nació en Bruselas, pero bueno, a efectos educativos, aunque ella aprendió a hablar primero gallego y él primero francés, pero bueno, su lengua es el español, el rioplatense. Argentina, en los tiempos en que ellos empezaron a leer, era un país donde el progreso estaba ligado a la cultura en parte. El saber era un valor importante que te permitía avanzar socialmente, incluso cambiar de clase. Recordar que es un país de inmigrantes, donde la gente como mis padres y yo misma, pero mis padres más, llegaban, como se dice, con una mano atrás y otra delante, como fue el caso tal vez de los padres de Aurora y también de los antepasados de Cortázar. Entonces, la forma que tenía las personas de progresar, una de ellas, por supuesto, era sin duda la cultura. En un país donde la escuela pública, gratuita, laica y libre, como se decía, era universal.
Todo el mundo iba a la escuela. Eso ha cambiado lamentablemente en el mundo, pero en Argentina en aquel momento era un valor muy importante y un motor de progreso. Eso puede explicar en parte la importancia que todo el mundo de su generación, no solo ellos, le da a la lectura, al ir a museos, a conocer cosas. Está plagada la entrevista, ¿no?, de cuando van a Italia, Cortázar cuando recién llega en el 50 va sala por sala al Louvre catalogando cada estatuita, en fin, o sea que era valioso, no estaba degradada la cultura. Eso es lo que creo que yo percibo, ¿no? De hecho, muchas veces ocurre en algunas visitas que tenemos a la Biblioteca Cortázar que en generaciones más jóvenes se sorprenden de libros que son absolutamente clásicos, pero que la Biblioteca Cortázar los incluye, porque les sorprende en la visión que tienen de la obra de Cortázar cómo podía estar leyendo, pues digamos que a Góngora o a toda la generación del 27 o a autores clásicos griegos y latinos en los años 30. Pero es porque, claro, la formación que recibían era muy completa y era muy distinta a la que a lo mejor se pueda ver desde la perspectiva del siglo XXI. Y en ese sentido, en el libro en la entrevista con Aurora me llama la atención cuando dice que siempre era la primera lectora de Cortázar. Sí. Si lo quieres comentar tú, Alejandra. Bueno, sí, de cosas así que yo he escuchado hablar, incluso cuando nos encontrábamos con María Ángeles y otros amigos, ¿no? Cada vez que venía Aurora a ver a mi padre, y entonces ahí había grandes charlas, unas charlas hasta no sé qué horas, sí. Y entonces ahí ella hacía estos comentarios, ¿no?, de la lectura, ¿no?, y de los lectores, ¿no? Bueno, y de la importancia que ella le daba, tanto a la lectura y también a la palabra, a la palabra dicha correctamente, empleada adecuadamente, ¿no? Nos corregía mucho. Bueno, yo en relación con esa cuestión del lugar de la lectura, quizá abundando un poco en lo que señalaba, basándose en la experiencia directa, que me parece un testimonio muy valioso, el papel de la lectura en una posibilidad de progreso social. Me parece que hay que señalar también, de una manera más histórica, si queremos, que en el momento en el que Cortázar, que era algo más mayor que Aurora, y que Aurora empieza a leer, son los momentos en los que hay una expansión editorial en Argentina tremenda, y además con un cambio significativo, con una orientación y un boom de la traducción, además de todas las cuestiones ideológicas, porque están cambiando los lectores también, ¿no? Sí. Aunque antes he evocado mucho a Borges, es de otra generación. A pesar de que Cortázar y Aurora Bernárdez eran políglotos, digamos, de nacimiento, los autores de su generación no lo eran tanto, no leían tan directamente a los escritores en sus lenguas originales de importación. Entonces, el mercado de la traducción en la Argentina de los años 40 experimenta un boom en el cual ellos participan también como productores, digamos, Sí, ¿no? sí. Y luego hay otra deriva que quizá tenga más que ver con lo personal en el caso de Cortázar, que hay muchos testimonios, como he dicho, ¿no? Y no falta en las evocaciones cortázarianas pues también el arquetipo quijotesco, ¿no? Es decir, no leas tanto que te pondrás enfermo, ¿no? Lo dice, ¿no? Mi madre me quitaba los libros de las manos y el médico le decía que no leyera tanto. Esa es otra cuestión desde el origen, ¿no? Como escena de origen. Y en relación con lo que señalas, y también se ha evocado aquí, se leía Aurora como primera lectora de Cortázar. Es que creo que era una práctica de socialización, la de, podríamos decir, el círculo de lectores, ¿no? Hay muchos testimonios de Cortázar leyéndole la primera versión de un cuento a su amigo Daniel Devoto, ¿no? Que no sé si ha salido el nombre ya, o el Feridurque de Gombrowicz, traducido
en comandita moderno. y con lengua interpuesta, porque polaco no sabían muchos de los que se pusieron allí a traducir, ¿no? Y ahora nos vamos a sentar a leer y se leían las cosas antes de terminarlas, ¿no? Nos ha leído las primeras páginas de tal. Luego eso se traslada, si queremos, al ámbito de lo íntimo, de Claro, la mucho más, relación claro. personal o sentimental, pero otra vez hay como una continuidad y una práctica que venía, que no era excepcional, ¿no? La de la lectura colectiva, pero no en el sentido de que también se habla de la lectura colectiva del periódico en los círculos, ¿no? Sino de otras capas, digamos, de lectores interesados en la propia creación que se van leyendo unos a otros, ¿no? Y que se ceden los títulos unos a otros, ¿no? Ese título, Devoto lo dice, ese título de Cortázar se lo di yo, ¿no? Y también en esa tradición de lectura, también creo que es interesante destacar que los dos asumen la costumbre de anotar. Las anotaciones, cómo los dos anotan los libros, subrayan. Cortázar muchas veces en entrevistas esta frase tan famosa alguien dijo una vez que cuando uno subraya un libro en cierto modo se subraya a sí mismo. También creo que es interesante porque es muy revelador del proceso de lectura y del proceso creativo. Y más cuando los dos se dedicaban a la traducción. Sí. Detrás de eso hay otra de las grandes metáforas de la biblioteca como refugio, si queremos, pero la biblioteca como retrato, que eso se ha utilizado esa cita de Aurora Bernárdez a menudo para decir su biblioteca era el mejor retrato de Cortázar. Pues ese retrato, los trazos de ese retrato son esos subrayados y son esas anotaciones que, pues, vamos, me parece que es una de las minas que están por explotar tanto en la biblioteca de Cortázar como en la biblioteca de Aurora en la Universidad de San Jorge, porque, bueno, además es un tipo de anotaciones que a Cortázar le interesaban como texto en sí mismo, ¿no? Y que había estudiado, podríamos decir, desde la traducción que hace de Poe. Es que Poe fue uno de los primeros autores que a mitad del siglo XIX publica las anotaciones de sus lecturas, las publica. Y Cortázar, obligado porque quiere traducir a todo Poe, salvo la poesía, que no la tradujo, traduce las marginalia de Poe. Y hay algunas del prólogo que pone Poe a sus marginalias, y Cortázar traduce algunas citas que son bastante interesantes. Yo apunté aquí alguna que si puedo leo, porque tengo más, ¿no? Pero una solo. Dice Poe, pero podríamos pensar que está hablando Cortázar, ¿no? Y además utiliza un verbo que es el que nos congrega hoy aquí, ¿no? ¿Qué quedaría, pues, de mis contextos si los extraía de sus márgenes, si los trasladaba? ¿Trasladar? ¿No sería más bien traduire? Es Poe, que es su sinónimo francés, o sigue siendo Poe, y pido disculpas por la pronunciación, o overzetzet, poner patas arriba, su equivalente en holandés. Es decir, sacar la marginalia de su contexto es trasladarlo. Trasladarlo es traducirlo, que es traducir en francés, o poner patas arriba. Yo no sé si alguien sabe holandés aquí como para decir si esa es la verdadera traducción, porque Cortázar está traduciendo del inglés de Poe, claro. Pues con esto también concluimos un poco, por lo que hemos empezado, la importancia que tienen las bibliotecas personales para la investigación y el cuidado de las bibliotecas pues como legados cuando están en las familias, pero luego cuando las instituciones, tanto la Universidad de San Jorge como la Fundación Juan Mar, asumen el cuidado de estas bibliotecas y siempre el interés que pensamos que tienen para la investigación. En este caso, Alejandra, que se ha ocupado del legado de Aurora y también está pendiente del de Francisco Luis Bernárdez, pues puede también comentar un poquito de las bibliotecas personales. Sí, bueno, la impresión, bueno, de muchas cosas, ¿no? Sobre todo que yo no soy una
ferviente lectora. Soy lectora, pero no ferviente. Y entonces había muchas cosas que me sorprendían. Por ejemplo, la cantidad de autores que se repetían y decía, claro, seguro que le gustaba, ¿no? O que gran parte más de la mitad de los libros de la biblioteca están en francés, ¿no? Es decir, que al final ella fue incorporando, lógicamente, como vivió 60 años en Francia, pues claro, gran parte de su biblioteca está en francés, ¿no? Luego, bueno, los traspapeles, eso que yo al principio los guardaba, pero como algo curioso para mí, ¿no? Los separé de los libros. Y recuerdo que cuando fui a hablar de la biblioteca de Francisco Luis con Alberto Mangel, que en ese momento era el director de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, le comenté lo de los traspapeles de la Biblioteca Aurora y me dijo, es lo que más me interesa. Y yo me quedé, digo, anda. Digo, justamente yo lo había reservado un poco como algo mío personal. Digo, bueno, fíjate las cosas que me interesan a mí, ¿no? Y luego, bueno, el hecho de a quién le dedica, por ejemplo, yo descubrí a Aida Vitale a raíz de la cantidad de libros dedicados que había de Aida Vitale en la biblioteca de Aurora. Dije, bueno, esta tiene que ser una gran amiga de Aurora porque tiene todos los libros dedicados y los tiene todos, o gran parte de ellos. Y después, bueno, también fue un premio, ¿no? Premio Cervantes. Igual que Claribel la Alegría. Claribel la Alegría sí la había conocido, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas, o cosas que ella me contaba a mí, o después libros que había que a mí me parecían preciosos, como por el libro en sí. Y además que me daba cuenta que ella también lo había comprado porque le gustaba estéticamente el libro, ¿no? Aparte del contenido, pero que había libros realmente muy bonitos, ¿no? Y ella me dejó a mí, antes de todo esto, me regaló su biblioteca, toda la parte de arte de su biblioteca me la regaló, ¿no? Un bonito. Entonces, sí, como yo estaba estudiando Bellas Artes, dijo, bueno, esto te lo voy a regalar. Pero nos consta que hiciste un trabajo excelente de catalogación y de inventario de la biblioteca de Aurora. Un gran esfuerzo. Sí, quiero, antes de pasar, porque de verdad que esto de estar nervioso y de emocionarse tiene sus malas consecuencias, que creo que no he agradecido suficientemente la gran cariño que he sentido todo este tiempo por vosotros, la Universidad San Jorge, que habéis sido pacientes con todas las cosas que pregunté y que espero ir, y me da una envidia horrible, está Daniel allí y yo estoy aquí y no puedo ir a visitarlo, así que gracias, de verdad, y os deseo todo el éxito del mundo. Como decíamos antes, hay cosas que empiezan por lo más grande y hay cosas que empiezan por un poquito más pequeño, pero nunca se sabe a dónde podemos llegar, así que enhorabuena, y creo que es, como dice, el principio de una gran amistad. Sí. Bueno, yo creo que ya viene de antes, pero puede ser. Y quería decir una anécdota, no sé si la tenemos. Nos contó, a lo mejor estaba, Aurora nos contó que cuando ella llega a París, que llega con Chichita, o sea, y se encuentra con Chichita Calvino, van a la UNESCO, por supuesto orientadas por Julio, que ya estaba traduciendo para la UNESCO, y por supuesto les hacen un examen, ¿no? Entonces estaba Chichita Calvino, que en ese momento era Chichita Singer, y ella y dos señores muy adustos las encierran en un saloncito y les dicen, tienen que traducir esto, y les dan un texto. Y bueno, entonces a la hora o lo que sea, vuelven los señores a buscar eso y bueno, se lo llevan y las aprueban. Pero les hicieron ver que en los determinados párrafos tendrían que haber utilizado unas fórmulas establecidas que estaban en unos libros que les habían dejado. Y ellas dicen, ¿pero qué libros, qué libros? Y entonces Aurora se da cuenta de que lo había utilizado para elevar la silla. Eran como diccionarios, digamos así, de estilo de la UNESCO, que ambas habían utilizado para sentarse porque eran las dos eran bajitas sí. Y los necesitaban para estar a la altura de la máquina. Con lo cual, doble mérito, ¿verdad? Porque acertaron, ¿no?, con el tema de la cosa. Y otra cosa que quería decir es que ella
escuchó como tu abuela, Ajá. Dolores, Sí. y tu tío, Francisco Luis Bernárdez, en la cocina, Sí. programaban la vida de Aurora diciendo, y dijo tu tío, pero yo creo que Aurora, y ella estaba escuchando en otro sitio, dice, Aurora lo que tendría que hacer es traducir, ser traductora. Y entonces Aurora, que estaba escuchando eso sin que la vieran, pensó para ella, pues no está mal la idea de traducir, o sea que un poco se le debe a tu tío, ¿no? Sí, sí. Y luego debo agregar a lo que tú dijiste, nada más para los que sois tan jóvenes, que todas esas editoriales donde tradujeron y trabajaron y colaboraron tanto Cortázar como Aurora, que son Losada, MC, la revista Leoplano, porque era francesa, Imán, y no sé cuál, todas fueron fundadas, Villiquen, Constancio Vigil, en fin, por los españoles. Exiliados republicanos españoles. O sea, lo que perdimos o perdieron los mayores en España por no tenerlos, lo ganamos los mexicanos, uruguayos, chilenos y argentinos, que entre comillas, tristemente nos beneficiamos de la sabiduría y de la generosidad de aquella gente tan estupenda, ¿no? Estupenda, sí. Pero bueno, eso notas al margen. Fenomenal. Pues me temo que tenemos que terminar aquí por cuestiones de tiempo, pero yo creo que nos quedamos con ganas de más y eso es lo importante. Así que muchísimas gracias. Ahora pasamos a visitar la biblioteca y después podremos tomar un café, una bebida y compartir y continuar la charla con todos. Y muchísimas gracias a los tres. O sea, que nos hemos